A ver, ¿cómo puede ser que un milagro económico termine convirtiéndose en una década perdida? Pues de eso vamos a hablar hoy. Vamos a meternos de lleno en la historia oculta que hay detrás del espectacular auge y la posterior caída de Japón, siguiendo las pistas de la investigación de Richard Werner. Venga, vamos al lío. La cosa es que tenemos un misterio en toda regla, una crisis económica brutal sin un culpable claro a la vista. La gran pregunta es, claro, ¿quién estaba moviendo los hilos por detrás de todo esto? Bueno, para entenderlo bien, primero tenemos que situarnos en la escena del crimen. Imaginaos, en los años 80 se crea una burbuja de activos gigantesca. Y de repente, ¡pum!, todo se viene abajo. Un colapso y una recesión que dura años y años. Y aquí tenéis la cronología. Fijaos bien en esa fecha, junio de 1989. Es el punto de inflexión. Todo va como un cohete y de repente hay un giro de 180 grados. No parece una simple casualidad, ¿verdad? La pregunta del millón es, ¿quién le dio al interruptor? Pues la investigación apunta con el dedo a un culpable muy claro: el Banco de Japón. Ojo, lo señalan como el responsable de crear la burbuja y luego de pincharla. Pero claro, la pregunta importante es, ¿quién dentro del banco tomó esas decisiones tan brutales? Y aquí es donde empieza lo bueno. Como en cualquier buen thriller, lo primero que hay que hacer es analizar a los sospechosos habituales. Tenemos dos candidatos principales sobre la mesa. Por un lado, los bancos comerciales; por otro, el que parecía el más poderoso de todos, el Ministerio de Finanzas. Vamos a ver qué pruebas hay contra cada uno. Pues mirad, a los bancos comerciales los podemos descartar casi de inmediato. Esta cita de un funcionario del Banco de Japón lo deja clarísimo. No decidían nada, era como una orden, o sea que eran simples peones en este tablero. Y aquí viene una de las claves de todo este embrollo: la diferencia entre el poder que se ve y el que no se ve. A ver, el Ministerio de Finanzas estaba en el escaparate, parecía que controlaba la política monetaria con los tipos de interés. Pero mientras en la trastienda, el Banco de Japón tenía la herramienta secreta, la que de verdad movía la economía. Una cosa es la apariencia y otra muy distinta, el poder real. Entonces, si el Ministerio de Finanzas no era quien mandaba de verdad, ¿cuál era esa herramienta secreta que tenía el Banco de Japón? ¿Qué era eso tan poderoso que les permitía controlar todo sin que aparentemente nadie se diera cuenta? Pues vamos a desvelar esa arma secreta, el as en la manga que le daba al Banco de Japón un poder casi absoluto y sobre todo oculto sobre la economía del país. Se llamaba Window Guidance, o guía de ventanilla en español. El nombre suena a trámite burocrático, ¿a que sí? Pues nada más lejos de la realidad. Era un mecanismo de control total, una orden directa, secreta, y de la que ni siquiera el propio Ministerio de Finanzas sabía nada. Y el mecanismo era insultantemente simple pero brutalmente efectivo. Mirad, primero, el director de un departamento del banco decidía cuánto crédito se iba a crear en todo el país. Así, sin más. Segundo, repartía ese total entre los bancos. Y tercero, les daba la orden directa y no negociable. O sea, que una sola persona dictaba el destino económico de Japón desde su despacho. Y esto nos lleva a la estructura de poder real dentro del propio Banco de Japón. Porque una cosa es quien parece que manda y otra muy distinta es quien manda de verdad. Esta es la versión para el público, la historia oficial. La idea era que el poder se repartía. Se alternaban en el cargo de gobernador gente del Banco de Japón y gente del Ministerio de Finanzas. Parecía todo muy equilibrado, un reparto de poder de manual. Pero ahora mirad esto. Esta es la realidad. La verdad es que los hombres del banco, los de la casa, gobernaban durante periodos de 10 años cada uno. Primero como vicegobernadores, en la sombra, y luego ya como gobernadores. La historia oficial era sencillamente una farsa. El truco era muy simple. A los gobernadores que venían del Ministerio de Finanzas se les trataba como figuras decorativas. Se les apartaba de las decisiones importantes, se les ocultaba la información sobre el Window Guidance. De esta forma, el poder real nunca salía del círculo interno del Banco de Japón. Y llegamos al momento de ponerles cara y nombre a los cerebros de la operación, a ese grupúsculo de hombres que, sin responder ante nadie, manejaron la economía japonesa a su antojo durante décadas. Solo 3. Leed bien el número, 3. En 32 años, mientras por el gobierno pasaron 24 primeros ministros, el control real de la economía estuvo en manos de solo 3 personas. Es una concentración de poder alucinante. Y de esos 3 vamos a poner el foco en uno, Yasushi Mieno, el hombre que, según esta investigación, creó la burbuja y luego la hizo estallar. Atención a estas palabras. Es diciembre del 89 y Mieno acaba de ser nombrado gobernador. Sale públicamente y dice que las instituciones financieras no deberían especular, que pide autocontrol. Básicamente se presenta como el salvador, el que viene a arreglar el desaguisado.
Pero claro, aquí viene la trampa, porque durante los 5 años anteriores, Mieno había sido el vicegobernador. Él era el que fijaba las cuotas de préstamo altísimas que inflaron la burbuja. O sea, estaba saliendo en público a criticar un problema que él mismo había creado en secreto. La jugada es maestra. Dentro del propio Banco de Japón, a este departamento tan poderoso lo llamaban el Ejército de Cantún. Y el apodo es perfecto, porque actuaban por su cuenta, como un Estado dentro del Estado, sin rendir cuentas a nadie y protegiendo su poder con uñas y dientes. Así que aquí está el resumen de los protagonistas de esta historia. Los llamados príncipes del yen. Mieno, el arquitecto, Fukui, su ejecutor, y Maekawa, el mentor. Ellos fueron quienes, desde la oscuridad de su departamento, movieron los hilos de la economía japonesa. Y al final, después de todo este recorrido, la investigación nos deja con la pregunta más importante y, la verdad, la más inquietante. Esta gente, Mieno, Fukui, no eran unos cualquiera. Eran la élite de la élite, gente brillantísima y con una experiencia enorme. Entonces, ¿por qué demonios hicieron lo que hicieron? Esa es la pregunta que, como sugiere el autor, todavía está en el aire.